Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. El mundo está a la expectativa hoy de la investidura del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, a las 12 del mediodía en Washington, 11 en Honduras. A esa hora será la ceremonia oficial. El presidente saliente Donald Trump ha concedido en las últimas horas de su gobierno el indulto a su ex asesor Steve Bannon. ¿Recuerdan ustedes cuando fue investido Donald Trump? Era uno de los hombres más protagónicos en Washington. Steve Bannon, que ha sido indultado tan solo unas horas antes de que Trump abandone la Casa Blanca con destino a su residencia en la Florida. Es una acción habitual en Estados Unidos. En esta ocasión, el republicano ha anunciado 73 indultos y 70 conmutaciones de pena, según el comunicado oficial de la Casa Blanca. La lista de agraciados por la clemencia, una facultad reservada al inquilino de la Casa Blanca, contiene los nombres de algunos delincuentes financieros y algún rapero. Pero el que con más probabilidad sonaba ya antes de hacerse público el documento en esta lista de favores era el de su ex asesor ideólogo de movimientos populistas en todo el mundo, que fue detenido el verano pasado por fraude a donante de una campaña para construir el muro en la frontera de México. Nos estamos refiriendo a Steve Bannon. Además de Bannon, entre los perdonados están los raperos Lil Wayne, condenado por posesión de armas y munición, algo que no le estaba permitido por delitos previos, y Kodak Black, a este último sentenciado a 46 meses de prisión por falsificar el formulario de un documento federal. Se le ha conmutado la pena, igual que al exalcalde de Detroit, Wayne Kilpatrick, quien en el 2008 se declaró culpable de obstrucción a la justicia como parte de un acuerdo de culpabilidad en una investigación a la que él y su padre habían aceptado sobornos a cambio de contratos públicos. Por eso la prensa mundial titula: a delincuentes, a raperos, delincuentes financieros, a toda esta gente ha indultado el presidente Trump. 73 indultos y 70 conmutaciones de pena. Bueno, es lo de Trump, que ya está a punto de viajar a su nueva residencia en la Florida. Deja la Casa Blanca porque ya no va a ser presidente de Estados Unidos y se va de Nueva York. Ahora solo va a pagar impuestos en la Florida. Pero Trump es el pasado. Su futuro político no lo sabemos. Hay un juicio pendiente contra Donald Trump, una condicionante para que siga o no en política, dependiendo de la decisión que adopte el Senado, donde se va a dirimir este juicio posterior a la asunción del presidente Joe Biden. Pero lo que a nosotros nos importa ahora, el nuevo presidente de los Estados Unidos y sus políticas. Desde luego, sus políticas hacia la región, en temas migratorios. Mucho se habla de que Biden se va a esforzar para apoyar luchas anticorrupción, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde estamos nosotros, El Salvador y Guatemala, con un solo objetivo: generar bienestar, un bienestar que primariamente nos corresponde a nosotros, luchar y trabajar por lograrlo y así evitar las migraciones atípicas. Digo atípicas porque estas no son las migraciones durante 2000 años. Las migraciones así de 3.000, 4.000 personas, creo que son migraciones atípicas. Más del 1 millón de migrantes hondureños en las últimas décadas.
Ha sido poco a poco, poco a poco. Pero esta vez ven ustedes cosas atípicas totalmente. Jóvenes, adultos, niños de meses, niños de 1 año, 2 años, en medio de esas caravanas. Pues bien, el futuro nos importa a nosotros porque queremos construir definitivamente un futuro mejor, con más igualdad, con menos inequidad, más prosperidad para todos nosotros. La lucha, en principio, es de nosotros. Trabajar, generar riqueza, una clase política decidida y con voluntad para combatir la corrupción, un sector privado comprometido con la inversión en el país para generar empleos, todos para cuidar el medio ambiente, para no talar los bosques. El futuro de Honduras y el bienestar de nosotros nos corresponde a nosotros. No hay que ser haraganes. El futuro, el bienestar de los hondureños es el trabajo que hagamos, es la forma como nos comportemos, es la conducta que asumamos en nuestra vida privada y pública. Desde luego, no podemos obviar la influencia que ejerce Estados Unidos. Las relaciones internacionales también son un complemento para el bienestar de los pueblos y es ahí donde hoy vamos a debatir con 2 distinguidos ex cancilleres de la República. Uno ex embajador en Washington y el otro en la Organización de Estados Americanos. Así que hoy estamos bien armados para debatir un tema que nos interesa a todos. Ya en unos minutos presento sus nombres. Tendremos conexiones en vivo con periodistas de CNN desde Washington. También les anuncio en unos minutos. Antes, Gabriela Andino con el título del programa de esta mañana. Iríamos a la pausa y yo retorno para presentarles a nuestros panelistas e iniciar de inmediato el debate hoy en Frente a Frente. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Y así como usted lo mencionaba, el tema de este miércoles, la investidura de Biden y las expectativas en el Triángulo Norte. Participe con nosotros con sus comentarios a través de nuestras redes sociales certificadas @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. La investidura de Biden y las expectativas del Triángulo Norte, el tema de hoy en Frente a Frente. Bueno, les presento a mis invitados esta mañana. Comienzo, como lo hago siempre, de izquierda a derecha, con don Roberto Flores Bermúdez, ex embajador de Honduras en Washington y secretario de Relaciones Exteriores. Ustedes lo recuerdan, él fue embajador en Washington en el periodo presidencial del extinto mandatario hondureño Carlos Roberto Reina. Bienvenido, don Roberto Flores, es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias, don Renato. Para mí es un privilegio compartir este espacio con ustedes. Le agradezco mucho la invitación, compartirlo con mi distinguido colega, quien usted presentará en unos minutos también, al abogado Leonidas Rosa. Lo felicito por la introducción que ha hecho este programa, porque ha puesto el contexto en el cual vamos a conversar nosotros. El momento es histórico. Estados Unidos está confrontando enormes desafíos que los vamos a mencionar en breve. Así es que, y para Honduras también, para Centroamérica, es trascendental este cambio en la administración norteamericana. Así que es un placer estar aquí. Muchas gracias, don Roberto Flores, que fue canciller de la República también en el gobierno del expresidente don Carlos Roberto Flores. Como ya lo anticipaba, don Roberto Flores Bermúdez, también nos acompaña don Leonidas Rosa Bautista, hasta hace algunos meses embajador de Honduras en la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en Washington. Don Roberto conoce muy bien Washington. La oficina de la OEA en Washington está cerca de los principales edificios públicos de la Casa Blanca. Así que en este momento se está imaginando, yo se lo preguntaba cuando ingresé al programa, la militarización en el centro de Washington, protegiendo el Capitolio, donde a las 12 meridiano se va a producir la investidura de Joe Biden. Bienvenido, ex canciller. Muchísimas gracias, Renato. Como siempre, es un privilegio que me permita estar con usted y con su auditorio. Y muy acertadamente el embajador Flores ha dicho que usted marcó una agenda muy completa
incluido el eslogan del programa, la pregunta que hace el público, así que podemos ordenadamente desarrollar la temática de esta transmisión de mando. No, se lo garantizo que esta es la temática. Una temática amplia para debatir, sin lugar a dudas, porque todos tenemos la expectativa sobre lo que hará el presidente Biden y la iniciativa que va a presentar. Dicen que hoy, las reformas migratorias. Ya les voy a dar un resumen de todo lo que la prensa ha dicho, lo que ha trascendido en la prensa sobre estas reformas migratorias, porque desde hace tiempo venimos hablando de esta gran reforma de legalizar a 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, de los que hay no menos de 1 millón de hondureños, más o menos, ¿verdad? En efecto, así es, Renato, y ese tema migratorio se remonta a los años 90, cuando los dos partidos, el republicano y el demócrata, discutían una amnistía que le llamaban entonces, justamente para 11 o 12 millones de indocumentados o de personas irregulares, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y los dos partidos se pusieron de acuerdo, dieron una amnistía, sin embargo, parte del compromiso era fortalecer la frontera y eso no se hizo. Entonces, el Partido Republicano se sintió que le había salido mal ese arreglo y desde entonces ha sido imposible hablar de amnistía. Por eso, inclusive, esa palabra no lo va a ver usted en las discusiones actuales. Están hablando más bien de una regularización, digamos, de estos 11, 12 millones de personas. También tendremos al máster en economía, don Roberto Lagos, desde Carolina del Norte. Ya tenemos la conexión con Roberto. Roberto, bienvenido. Al igual que Claudia Castillo, una hondureña con un máster en salud pública de Harvard y consultora independiente. Los veo ambos en pantalla, por eso los presento simultáneamente en el orden que los mencionaba. Roberto, bienvenido, buenos días. Es un placer tenerte aquí en el programa. Muy buenos días, don Renato. Un placer estar con usted y muchísimo gusto. Saludos a sus invitados, al embajador Leónidas y al embajador Roberto Flores Bermúdez, y también muchos saludos a la doctora Claudia. Un honor estar con usted, ¿no? Claudia Castillo está en Boston, Massachusetts. La expectativa es en toda la geografía de los Estados Unidos de Norteamérica. Claudia, la expectativa de la investidura de Joe Biden. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de esta conversación. Es un honor. Muchas gracias, Renato. Un honor estar con los embajadores Roberto Leónidas Rosa, Enrique Flores Bermúdez y con el máster Roberto Lagos. Un gusto. He tenido oportunidad de intercambiar con dos de ellos. Es un placer y un honor. Sí, muchas expectativas. Por mi parte, como ciudadana hondureña y ciudadana americana, tengo dobles expectativas para lo que va a ser la administración de Joe Biden. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Bueno, mi expectativa se los digo. Yo tengo dos expectativas y vamos a ver si coincido con las expectativas de ustedes. Biden ha prometido interesarse en el combate a la corrupción, sobre todo en el Triángulo Norte, que es la fuente de la migración en Centroamérica. Y la otra expectativa son estas reformas migratorias. Esa es la otra gran expectativa que tengo. Y ya les voy a hablar sobre lo que ha trascendido en la prensa en relación a la regularización de estos 11 millones de personas que viven de manera irregular en los Estados Unidos. No sé cuáles son sus principales expectativas, embajador, de esta nueva administración demócrata en los Estados Unidos. Bueno, así como usted, también he estado al tanto de lo que han mencionado varios medios de comunicación y aparentemente hay tres aspectos que estarían incluidos dentro de lo que es una nueva visión hacia el tema migratorio por parte de la administración entrante. Lo que mencionaba usted al principio, el acceso a la ciudadanía, estos 11 millones que podrían regularizar su situación, donde principalmente los soñadores o dreamers que les llaman, junto con los tepecianos, podrían ser los beneficiados en primera instancia. Son los que menos requisitos y menos tiempo tendrían que esperar para poder accesar a ese estatus tan codiciado, ¿verdad? Y los demás sí aparentemente tendrían que pasar por un periodo alrededor de unos 5 años, por lo menos, para ya entrar en esa regularización.
Ese es uno de los puntos, tal vez el principal. El tema de asilo es un segundo punto donde probablemente van a seguir visualizando la posibilidad de que hayan terceros países donde puedan estar personas esperando, pero eso está por confirmarse. Recuerde que esa es una de las iniciativas que tuvo el presidente Trump y ahí está, posiblemente la vayan a revisar y ver cómo la acoplan. Y el tercer punto, y es lo que mencionábamos, un componente esencial que es la seguridad fronteriza para Estados Unidos. Ahí indudablemente que la tecnología moderna va a introducir nuevos elementos de supervisión, incremento de personal, no cabe ninguna duda, y muy probablemente también las barreras físicas no necesariamente es que las van a seguir construyendo, pero las van a mantener. Pero sí quisiera mencionar, además de estos tres temas, Renato, lo que a mi juicio es lo más importante, que es la parte humanitaria. Han habido niños separados de sus familias, ese es un aspecto que indudablemente va a merecer y debe merecer la mayor consideración por parte de la administración entrante. Y no solo eso, sino también las condiciones en las cuales llegan las personas a Estados Unidos y son detenidas o se mantienen en estas zonas con una movilidad restringida. Eso también debe ser parte y debe merecer la atención de la administración entrante. Bueno, y es un tema que se ha mencionado. Y es un tema que se ha mencionado, por eso hay que estar a la expectativa cuando estamos viendo imágenes, porque vamos a alternar los comentarios con lo que está pasando en Washington. Ya el helicóptero está en la base Andrews, ahí el presidente estadounidense, todavía lo es, Donald Trump, va a ofrecer su último discurso para después partir hacia la Florida. Él ha roto con una tradición, embajador Leónidas Rosa Bautista, ha roto con una tradición de la democracia de Estados Unidos. Qué bien y elegante se miran los presidentes salientes cuando reciben al presidente electo y a su señora esposa. En esta ocasión la ha roto Donald Trump. No ha tenido la menor cortesía, sino que antes de la investidura se va para su nueva residencia en la Florida. Bueno, diría que para hacer también, además de un enfoque técnico, diplomático, mi querido amigo es un embajador de carrera perfecto. Yo tengo un gran aprecio y respeto por la diplomacia de carrera, porque creo que los países deben hacer una combinación justa entre los diplomáticos que por razones específicas no somos de carrera y llegamos a ocupar ese cargo, pero siempre al lado de un país ordenado y responsable debe haber diplomacia de carrera. Entonces, haciendo un enfoque un poco más genérico, diría lo siguiente. Estados Unidos tiene varios temas importantes de esta transición, sin dejar de decir que es un evento planetario. El mundo está pendiente. Esta toma que nosotros tenemos aquí en nuestra pantalla líder en Canal 5 es la toma que está en miles de televisoras en todo el planeta en este momento. Así es. Entonces, y Estados Unidos va a tener, esta transición implica temas internos que no hay que dejar de mencionar. Claro. Porque justo lo que usted mencionaba, esta ruptura de un orden y de una tradición en Estados Unidos, es precisamente parte de un problema que habrá que resolver, como habrá que resolver temas de unidad, habrá que ver cómo van a responder los republicanos, cómo la institucionalidad va a responder a eso, y ese es un tema que corresponde a los americanos, no quiero profundizarlo más. En segundo lugar, es un tema planetario. Es un tema planetario en el que debe haber una consideración con los liderazgos del mundo. Creo que la primera labor va a ser una economía, la primera economía del mundo con una economía emergente China, con una Alemania, con una Europa. Tendrá que haber una solución o un reacomodamiento de las relaciones de Estados Unidos con el grupo de los países más desarrollados, independientemente de que también van a tocar los otros. El otro tema es América. América no es exactamente alguien que espera de manera global que le vaya bien a Estados Unidos. Recuerde que la OEA, precisamente la experiencia
de países, ¿verdad? De múltiples países, en la OEA hay 34, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, sí, Cuba, siguen teniendo un distanciamiento y un tipo de disfuncionalidad con las políticas americanas, y en algunos temas, Venezuela, Cuba, van a ser temas importantes. El otro tema para nosotros es Centroamérica. Centroamérica siempre, y yo pienso que los hondureños hemos sido constantes y consecuentes con que Centroamérica debe compartir entre todos las metas de desarrollo de los más de 40 millones de habitantes de Centroamérica. Por lo tanto, debemos empezar los costarricenses, que siempre han sido un poco menos propensos, ahora tienen graves problemas económicos y deben considerar, no para distribuir posiciones políticas que nos dejen divertirnos con la elección de nuestros gobiernos, pero la economía y el desarrollo, el medio ambiente deben ser constantes de una legislación centroamericana que no podamos modificar nacionalmente. Y por último, tenemos el país. ¿Qué expectativas tenemos los hondureños sobre esto? Y esto tal vez el anecdotario me deje, de mi paso por la OEA, me deja hacer algunas consideraciones. Estuvimos por varias veces, creo que Roberto estuvo también en el BID, cuando el presidente Biden era el que conducía las posibilidades de lo que se llamó el Plan para la Prosperidad. Acompañado siempre del expresidente del BID, el señor Moreno de Colombia, siempre tuvo palabras de consideración con relación al Triángulo Norte en función de desarrollo. Y dentro de estos temas, obviamente tenemos que ver, como usted particularmente dice, los temas meramente políticos que ellos llaman Estado de Derecho, Rule of Law, que siempre están en que la democracia se perfeccione, que las instituciones se fortalezcan, y dentro de esos temas la lucha contra la corrupción, contra la desigualdad, pero especialmente el tema de migración. Y yo en esto, cuando uno lo ve desde el punto de vista, no estoy hablando de derechos humanos, pero el tema humano, cuando usted menciona 11 millones de personas de diferentes nacionalidades, obvias, que están en Estados Unidos, hay que hacer varias diferencias. Y ya las vamos a marcar esas diferencias. Por favor. Ya las vamos a marcar. Porque creo que ese es un tema en el que Honduras debe tener una política justo exterior, coherente, unitaria y conciliada con todos los sectores. Correcto. Veo que usted tiene grandes expectativas sobre esta temática y vamos a dar la oportunidad para debatirlo. La reunificación familiar es uno de los temas que genera mucha expectativa en el embajador Roberto Flores Bermúdez. Ya escucharemos a Roberto Lagos y a Claudia Castillo, pero permítanme presentarles a esta pareja que está en la base Andrews en Washington, se está despidiendo del pueblo norteamericano para viajar a su nueva residencia en la Florida. Esta es la esposa del presidente Trump. Y su apoyo estará en mi corazón y en mis rezos. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a sus familias. Y Dios bendiga a esta bella nación. ¿Qué más hay para decir? Pero lo que hemos hecho ha sido increíble bajo cualquier estándar. Reconstruimos la fuerza militar estadounidense, creamos una nueva fuerza llamada Fuerza Espacial. Eso solo sería un gran logro para un gobierno normal. No lo fuimos. Cuidamos a los veteranos, 91% de aprobación. Los veteranos nos dieron una aprobación nunca visto. Cuidamos a los veteranos. Estaban maltratados antes de venir nosotros. Como saben, les dimos gran servicio. Pagamos la cuenta, pueden ver un doctor, no hay que esperar tiempo, no hay que esperar mucho tiempo.
y deshacernos de la gente que maltrataba a los veteranos. Así que los veteranos están contentos, la gente está contenta, la fuerza militar está encantada. Obtuvimos los más grandes recortes impositivos en la historia del país. Espero que no aumenten sus impuestos, pero si lo hacen, se los dije. Y si miran a las regulaciones, que considero las regulaciones, los recortes de regulaciones son lo mejor que hemos hecho. Han ayudado a la creación de empleos. Esas cifras han sido increíbles. Cuando comenzamos... Bueno, este es un mensaje repetitivo porque ya le hemos escuchado este mensaje al presidente Trump. La única novedad es que es en directo, ya prácticamente está dejando Washington, está en la base Andrews para partir a su nueva residencia en la Florida. Por eso interrumpimos el discurso de despedida del presidente de los Estados Unidos, porque ese mensaje ya se lo hemos escuchado. Terminamos con el embajador sobre lo que él ha remarcado como la gran expectativa, la situación de las reformas migratorias y el millón o más de 1 millón de indocumentados, de hondureños que viven en los Estados Unidos y la gran expectativa que se tiene hoy del anuncio que puede hacer la nueva administración presidida por el señor Joe Biden. Embajador Rosa Bautista. Retomamos el tema. Ya el embajador Flores mencionaba de que hay algunas diferencias en la inmigración. O sea, están los tepecianos, TPS, están los Dreamers y están todas aquellas personas que de una u otra manera han podido hacer algún tipo de regularización en Estados Unidos, tienen algún tipo de permiso especial, hay una variedad de temas. Y el otro problema es que es la mayoría, pero que ya están dentro de Estados Unidos, de alguna manera están residiendo en Estados Unidos. Y esos son los que completarían el 1 millón. Imagínese usted el tema, y lo pongo en este orden, el tema de reunificación familiar. Si somos 1 millón de hondureños, la esposa y un hijo serían otros 2 millones de hondureños en Estados Unidos con autorización legal. Entonces, no es, como se llama, de manera de pensarlo afectivamente o de manera de pensarlo como que este tema se va a solucionar de una manera inmediata, porque empezarán en ese orden. Primero, que tienen TPS, los ciudadanos que residen, que tendrán que demostrar de alguna manera que han estado ahí legalmente, que no han cometido crímenes, que no tienen antecedentes, etcétera. Y luego vendrá otra etapa, que es donde nosotros, con este espectáculo de Guatemala triste, deprimente, angustioso, deberíamos decirle, mire, ¿por qué no esperamos un poco? ¿Por qué todos los hondureños, de los segmentos que sean políticos, esperar un poco que estas elecciones internas definan los candidatos de los partidos y poderlos sentar a todos y determinar una política como siempre se trató de hacer en la Cancillería en los viejos tiempos en que nuestro problema principal era soberanía? En soberanía siempre había una gama de personajes, diría, importantes, próceres de nuestro país, que siempre estuvieron preocupados de que la soberanía en ese momento era lo principal, y a pesar de las diferencias políticas, se unían en ese tema y continuaban luego su lucha interna de partidos. Entonces, este es un tema tan importante, tan grande, multicausal. Renato, la migración no solo es un problema de echarnos la culpa unos con otros y quien tuvo la culpa, es multicausal. Si usted ve un mundo que cambió radicalmente, o sea, estamos reinventándonos todos tecnológicamente, globalmente, en cambio climático, etcétera. Entonces tenemos que reinventarnos todos para poder atender a estas necesidades populares, y entonces deberíamos convocar a ese pacto por la migración
para que el Estado hondureño pueda concurrir frente a las nuevas autoridades de inmediato y buscar soluciones que no expongan de esa manera brutal y grosera a nuestros conciudadanos a emigrar de esa manera. Bueno, pero eso implicará también estar a la expectativa del contenido de estas políticas migratorias nuevas que seguramente lo habrán con la investidura del señor Joe Biden. Permítanme antes de ir a la primera pausa, porque quiero desarrollar todos los puntos y expectativas que ustedes tienen este día que asume el mandatario estadounidense, escuchar las valoraciones que tiene sobre este evento planetario, que muy bien lo dice el embajador Leónidas Rosa Bautista, Claudia Castillo, hondureña que reside en Boston, Massachusetts. ¿Qué expectativas le genera a usted la asunción del señor Biden, Claudia? Correcto, teníamos problemas con su audio. Creo que me escuchó la interrogante. ¿Qué expectativas le genera a usted la asunción hoy de Joe Biden? Mis expectativas, como le comentaba, son como ciudadana americana y también como latinoamericana y como hondureña. Él ha planteado sus dos retos principales dentro del país ahorita es resolver la crisis de COVID-19. Y a nivel internacional, mi apreciación de todas las cosas importantes que se han hablado, pero la cúspide o el punto más álgido, el reto más prominente ahorita es la relación futura con China, cómo manejarla. Mi expectativa es que él, en este espíritu que ha entrado de reconciliación, promueva reconciliación dentro del país, entre razas, entre clases, entre partidos, entre facciones, o sea, que promueva y que facilite esa reconciliación nacional que necesitamos urgentemente. La polarización, lo dice todo el mundo, usted lo platica con gente mayor y le dicen que es lo peor que han visto. Ellos inclusive dicen que es peor que lo que vieron en los años 60. Esto, por supuesto, es relativo. La situación COVID es urgente que la población reciba mensajes fuertes desde el nivel más alto sobre la importancia, las medidas que está tomando para la prevención, que ciertas decisiones críticas se coordinen y se gestionen desde el nivel máximo del gobierno federal y se coordinen fuertemente con los estados. La reactivación de la economía, la persona que ha designado para tesorería es una persona altamente experimentada que tiene, muy de acuerdo al mandato que ha recibido con los votos que recibió, mayor inversión social para sacar a la gente de esta crisis y, por supuesto, atender lo que todos necesitamos atender en todo el mundo, la inequidad. Y bueno, para resumir, desde el punto de vista como una latinoamericana, hondureña, espero que la nueva administración retome el papel de Estados Unidos en el sentido más positivo posible en su posición en la región. Ha creado muchos vacíos que han estado siendo perseguidos por no los mejores actores a nivel global. América Latina es más que Venezuela, Cuba y Nicaragua. Como bien dice usted y han dicho los señores embajadores, la relación en el Triángulo Norte es evidente que va a ser prioridad. Biden fue muy cercano a esas gestiones durante el periodo de Obama y conoce a todos los gobernantes de la región. Ese es un punto muy importante, Claudia. Ese es un punto muy importante. Yo creo que de los últimos presidentes de Estados Unidos, el que será en unos minutos presidente oficialmente de esa nación es el que mejor conoce esta región. Es decir, yo le he seguido como periodista la trayectoria
a Joe Biden las continuas visitas a la región centroamericana, especialmente a Guatemala y Costa Rica, donde se reunió varias veces con los presidentes del momento. Creo que esto es ventajoso. Él conoce cuáles son los flagelos que multiplican la pobreza en esta región centroamericana. Y de ahí la gran expectativa, Roberto Lagos, de conocer en los primeros días la política migratoria y anticorrupción que Estados Unidos puede sugerir o puede trabajar conjuntamente con estos gobiernos de la región centroamericana, especialmente del Triángulo Norte. Roberto. Sí, muy buenos días. Nosotros podemos ver esto en los nombramientos en el Consejo Nacional de Seguridad, Renato. Nosotros ya vimos que el presidente Biden nombró a Juan Sebastián González como director senior para el hemisferio occidental. ¿Por qué la importancia de Juan Sebastián González? Porque él fue la persona que lo acompañó en el diseño del Plan para la Alianza para la Prosperidad, la versión 1 durante la administración Obama. Esta persona creo que va a tener un rol preponderante, ¿verdad? Y comparándolo un poco con Trump, que Trump había puesto la política exterior en manos del senador Marco Rubio, ¿verdad? Entonces, esa política exterior que puso en manos del senador Marco Rubio le quitó bastante preponderancia a lo que era el Departamento de Estado desde mi perspectiva, ¿verdad? El secretario Pompeo no tuvo una incidencia muy grande. Además, el senador Marco Rubio inclusive bloqueó el nombramiento de embajador de los Estados Unidos en Honduras, ¿verdad? O sea, recordemos que Paco Palmieri iba a ser el embajador, ¿verdad? Pero en las audiencias del Senado no fue aprobado para el cargo. Ese por un primer punto, ¿verdad? El segundo punto es el tema, como ustedes han hablado, de la reforma integral migratoria. En ese sentido, podemos ver que creo que César Quintanilla lo anunciaba, que Joe Biden nombró a la embajadora Roberto Jacobson, que fue embajador en México, ¿verdad?, para hacerse cargo de todos los temas en la frontera sur, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se van a implementar reformas claves. La primera reforma clave es el tema del sistema de asilo, ¿verdad? Recordemos que cuando Donald Trump tomó la presidencia, habían aproximadamente 500,000 de casos que tenían que procesarse respecto al tema de asilos, y ahorita que deja la presidencia es 1.3 millones de casos. Entonces, definitivamente la administración Biden, y lo expresaba la vicepresidenta Kamala Harris, quiere darle agilidad y eficiencia a estos procesos. Eso es un punto. Después, el tema de la búsqueda de ciudadanía para cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales, en el cual definitivamente los TPS y los DACA tendrán el camino mucho más fácil, dado que ya se encuentran registrados dentro del sistema. Es mucho más fácil encontrarlos. Y luego de todos aquellos que tengan algunos tienen alrededor de 20 años viviendo en los Estados Unidos. Recordemos que la última vez que se trató de firmar un gran paquete de reforma migratorio fue en el año 2000-2001, pero en ese momento creo que el Congreso o la Cámara de Representantes estaba dominado por los republicanos y no se logró la aprobación de esto. Se espera que el día de hoy Biden mande este paquete al Congreso, es lo que han dicho muchas cadenas de televisión, y por eso es la expectativa de este tema, ¿verdad? Y luego solo decir qué nos deja Trump. Bueno, nos deja una política exterior en manos del senador Marco Rubio, en el cual se dio mucho involucramiento o mucha presencia de China en Latinoamérica. Nos dejó una política de tolerancia cero en el tema migratorio, 400,000 muertos de COVID, al no haber sido mucho más vocal con respecto al uso de mascarilla, la salida de los acuerdos de París y el tema de haber tenido problemas con los aliados estratégicos de los Estados Unidos en Europa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno, miren cuántos temas tenemos que profundizar. Tanto los que mencionó el embajador Flores Bermúdez, don Leónidas Rosa Bautista, Claudia Castillo y ahora Roberto Lagos. Y yo propongo otro. Me imagino que el perfil del nuevo embajador, que ahora sí tendremos nuevo embajador, yo le preguntaría a don Roberto qué creo que ocurrió, que no tenemos embajador de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero el que venga me parece que será un perfil diferente al del señor Palmieri, que se había propuesto inicialmente y que no se pudo materializar. Tenemos tantas cosas que hablar. Solo quiero introducir estos insumos, todo lo que ha dicho la prensa sobre este paquete de reformas migratorias. ¿En qué consiste? Las aspiraciones de Biden
es proporcionar un sistema que daría a la ciudadanía luego de 8 años a aproximadamente 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal. Se espera que el proyecto sea presentado inmediatamente después de que Biden preste juramento este miércoles. Esta legislación o proyecto o paquete, como lo quiere llamar usted, además contempla también que aquellos que viven en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2020 sin estatus legal tengan un camino de 5 años hacia un estatus legal temporal o la residencia permanente si aprueban una verificación de antecedentes, pagan impuestos o cumplen con otros requisitos básicos. A partir de ahí es un camino de 3 años hacia la naturalización si deciden buscar la ciudadanía. Para algunos inmigrantes el proceso será más rápido. Lo mencionaba el embajador Flores Bermúdez. Los llamados Dreamers, jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, así como los trabajadores agrícolas y las personas bajo estatus de protección temporal, podrían tramitar su residencia más rápido si están trabajando, están en la escuela y cumplen con otros requisitos. Todo esto lo analizaremos con mayor profundidad inmediatamente después de la pausa comercial. En esta coyuntura, digo yo que hay una condición favorable para que se materialicen todas estas reformas, que el Congreso está controlado por los demócratas y que el Senado también está controlado por los demócratas. Están 50-50, 100 senadores demócratas, 100 republicanos, pero se les hace más fácil la confirmación. La presidencia del Senado es el voto para desempatar. Miren qué cosas tan importantes para analizar con estos distinguidos embajadores y la presencia de Claudia Castillo y Roberto Lagos en Boston y Carolina del Norte respectivamente. Volvemos en cuestión de segundos. Ok. Continuamos con el foro de este miércoles, pero antes damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Comenta el ingeniero Ismael Ochoa. A través de la congresista Norma Torres, el Triángulo Norte estará en el ojo del huracán en el combate a la corrupción. Se les acabó la fiesta a los dictadorzuelos y sus colaboradores que deberán dar cuenta de sus actos que causaron mucho dolor y atraso. René Sabov, señor Renato, le consulto. El señor Juan Orlando Hernández, ¿por qué no fue invitado a la toma de posesión del señor presidente Biden? Nunca han invitado a los presidentes en la investidura. No los invitan, invitan a sus embajadores. Bueno, yo creo que es por la seguridad, porque es un evento masivo, son millones de personas. Esta vez la excepción por todo lo que ha ocurrido, la pandemia y además la invasión del Capitolio. Pero generalmente el señor que nos escribe y nos pregunta, los presidentes del planeta no son invitados a la investidura del señor Biden. Imagínense, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con prácticamente todos los países, con el mundo. Cuidar a todos los presidentes del mundo en un evento es una acción compleja, Unidas, difícil. Continúa, compleméntame por favor esos mensajes del público, Gabriela. De inmediato, licenciado, comenta Ever Ariel Núñez: cuando Obama miré a los mismos analistas vendiendo sueños a los hondureños como una Estados Unidos de ensueño. No pasó nada. Cuando Trump igual y hoy vuelven a lo mismo. Los presidentes de Estados Unidos tienen como prioridad su ciudadanía. El pueblo migrante solo es un tema, no una prioridad. Confiemos que la administración de Biden nos ayudará a instalar nuevamente una misión internacional contra la impunidad para poder atacar a los corruptos de cuello blanco, políticos, empresarios, los cuales son responsables de tanta pobreza y narcotráfico en el país, comenta Benítez. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el foro. Bueno, el perfil de la gente que está llegando al poder político de los Estados Unidos en este momento nos genera expectativas. Llega una Kamala Harris como vicepresidenta, una mujer que ha luchado, que viene de abajo, que ha luchado contra el racismo, que estudió, que perseveró, que es de padres, uno de Jamaica y su mamá de la India, que ha sido fiscal en California, que conoció y fue buen amigo del hijo del presidente Joe Biden, que fue fiscal también en un estado de los Estados Unidos. Es decir, ese perfil de ciudadanos que llega a gobernar Estados Unidos, y en el caso de Biden,
que conoce muy bien la realidad centroamericana, las causas de la pobreza en Centroamérica, es lo que nos genera un poco de esperanzas que, estando bajo el influjo y a 2 horas de Miami, pudiésemos tener de parte de los Estados Unidos políticas públicas hacia esta región y especialmente a la fuente de la migración que tanto le interesa a Estados Unidos que beneficien en la región. Pero como lo dije al principio, el esfuerzo primario es de nosotros. El esfuerzo primario es de nosotros. Sobre este perfil de gente que llega a embajador, me gustaría un comentario suyo. Muchas gracias, Renato. Indiscutiblemente, que llegue una mujer a la vicepresidencia de los Estados Unidos es un hecho histórico de una enorme trascendencia para un pueblo como el norteamericano. Las expectativas de que las mujeres logren su puesto en la historia ha estado presente desde hace muchas décadas y con este paso que se da, el electorado comprueba de que en efecto hay un respeto y hay un reconocimiento al rol que puede jugar una mujer en el plano político. Así es que yo creo que la señora Harris es una gran exponente de esa historia de éxito a la cual usted hizo referencia, a sus orígenes, a su lucha personal y abordar los temas más complejos que tiene Estados Unidos en este momento, como es el racismo. Yo quisiera mencionar, no puedo dejar de mencionar, las excelentes participaciones que han tenido sus invitados desde ese frío que debe estar haciendo en Boston. En ¿verdad? Boston y Carolina, Con Claudia Castillo y Roberto Lagos. Y Roberto Lagos en Carolina del Sur. Del Norte. Fueron exposiciones muy buenas, coincido con lo que dicen y los felicito por los criterios que expresaron. Claudia mencionaba la pandemia y al mencionar la pandemia sí quisiera retomar el tema que usted decía, Renato, de que el señor Trump deja su puesto sin asistir a este evento que es iconográfico de la democracia norteamericana. Como decía mi colega don Leonidas Rosa, la máxima expresión de una ceremonia íntima norteamericana, pero con una trascendencia en el planeta. Ahora que lo escuchamos de mencionar su discurso de despedida al señor Trump, yo creo que podemos llegar a la conclusión que todo gobernante tiene algo bueno que decir de lo que hace. Tal vez habrán algunas muy raras excepciones, y él ha procurado hacerlo. Pero lo que es cierto también, y como mencionaba Claudia, deja una pandemia galopante, 400,000 fallecidos, ¿verdad? Una economía que necesita recuperación con todas las medidas que toma en sus relaciones internacionales y comerciales, que han afectado mucho, inclusive al consumidor y al productor norteamericano. Un sistema político convulsionado, con una polarización interna brutal, ¿verdad? Y tenemos también una retirada de Estados Unidos de ese multilateralismo tan necesario y el cual Honduras indudablemente apoya. Por ejemplo, el tema del Acuerdo de París, el cambio climático. Nosotros somos uno de los países más afectados con el cambio climático. Estamos pasando por momentos complicados todavía después de estos 2 fenómenos naturales. Solo lo interrumpo, doctor Flores Bermúdez, porque esos anuncios aparentemente se van a realizar hoy. La vuelta de Estados Unidos a estas organizaciones de las que se retiró. Y solo lo interrumpo porque tenemos a la periodista Isabel Morales de CNN directamente desde Washington. Isabel, como sucede en muchos platos del mundo en este momento, el análisis, el debate universal es la investidura de Joe Biden y el término de la presidencia de Donald Trump. Hemos visto imágenes ya de Trump y Melania despidiéndose desde la base Andrews para la Florida. Estamos a la expectativa que lleguen las 12 meridiano en Estados Unidos para la investidura de Biden. Y aquí en esta región del Triángulo Norte, que tanta expectativa genera en la administración del presidente Biden, estamos pendientes de ese anuncio de la reforma migratoria que ha trascendido en los últimos días. Y me gustaría los informes actuales que usted tiene sobre esto. Isabel Morales, gracias por esta conexión con CNN. Adelante.
Hola, sí, muy buenos días, Ramón. Ya es un hecho, el presidente electo, el presidente entrante Joe Biden, ya tiene muchos cambios. Es más, se espera que para el día de hoy llegue a firmar unos 17 decretos, entre ellos, por ejemplo, regresar al acuerdo del climático de París, terminar con la prohibición de viajes específicamente de países musulmanes, decretos que serán como detener los pagos a préstamos estudiantiles durante la pandemia y al igual que los desalojos. También entonces lo que se ha hablado es ¿qué pasa con la reforma inmigratoria? Ya esa propuesta está escrita, ya varios grupos y organizaciones aquí en Estados Unidos han tratado de ayudar y elaborar esta propuesta migratoria. ¿Qué es lo que trae? Inicialmente lo que se sabe es que los jóvenes que hacen parte de los Dreamers, que hacen parte de este grupo de jóvenes que tienen una especie de vínculo para poder estar acá en Estados Unidos, que tienen la acción diferida, pueden solicitar inicialmente una residencia y más adelante un proceso a la ciudadanía. Igual también se ha hablado aquellas personas que están cobijadas por el TPS o el permiso temporal acá en Estados Unidos, que incluye muchísimos países centroamericanos. También se dio a conocer, pero ya esto hace parte recientemente del gobierno de Donald Trump, que dio a conocerse hoy, y es que las personas o los venezolanos que tienen algún tipo de ilegalidad o que están acá en el país de manera irregular podrían acceder a un permiso de trabajo. Esto pues por el lobby y el trabajo que hicieron a congresistas y senadores de ese estado. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Es muchos cambios a nivel de inmigración. También Biden ha dicho que él quiere ser humano con las personas que están tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos y cambiar todo este proceso referente al proceso que ahora se da para la solicitud de asilo en Estados Unidos. Entonces esperamos muy pronto ver ya esta reforma inmigratoria que entonces se presente en el Congreso de Estados Unidos y que los detalles se den a conocer completamente. Ramón. El hecho de que el Congreso esté controlado por los demócratas, aunque con un margen estrecho, lo mismo en el Senado, facilita la aprobación de estas reformas, Isabel, o nos darán la sorpresa algunos demócratas en el Congreso en función de los intereses de sus estados de votar en contra. ¿Qué expectativas en torno a esto hay? La expectativa es que tenemos hay en este momento una mayoría en la Cámara y a partir de hoy también una mayoría en el Senado con los demócratas y es el mismo partido del presidente electo Joe Biden. Entonces lo que se espera es que haya una mayor facilidad para esta aprobación de proyectos de ley que próximamente se estén presentando, que se presenten en el país. Es un ambiente completamente diferente al que se veía con Donald Trump, entonces hay esperanza para muchas personas con respecto al tema migratorio. Isabel, tú sabes que uno de los flagelos en esta región del Triángulo Norte de Centroamérica es la corrupción. Durante los últimos meses mucho se ha hablado de que el presidente Biden va a impulsar un programa anticorrupción en estos tres países, Guatemala y El Salvador y Honduras, donde más flujo de migrantes se generan para los Estados Unidos. Tenemos problemas con la conexión en este momento desde Washington. Isabel Morales, digo de repente porque, bueno, ellos también están en su trabajo, la recuperemos en unos minutos. Sigamos con eso que todo el mundo cuestiona, esa forma irreverente con que Donald Trump ha tratado la democracia de los Estados Unidos, ni siquiera recibiendo al presidente electo, a su esposa, ni estar con ellos en este momento de la investidura, embajador Flores Bermúdez. Sí, sí, Renato, indudablemente que es un momento
triste, ¿verdad?, para la democracia norteamericana. Sin embargo, creo que lo han aprovechado muy bien. ¿Qué es lo que vemos en ese enorme espacio enfrente de la portada oeste del Capitolio? Vemos toda la explanada que le llaman el mall, y en lugar de una audiencia y una presencia ciudadana, creo que han hecho un buen uso del espacio. ¿Cómo? Han puesto 40,000 luces para poder honrar a los 400,000 fallecidos del COVID. Han puesto 20,000 banderas de Estados Unidos para simbolizar esa unidad que se busca. Entonces, si bien por un lado tenemos un símbolo negativo con la ausencia del presidente saliente, hay señas positivas que llaman a la unidad norteamericana y que honran también a tantos muertos por esta pandemia. Así es que yo creo que ahora lo que estamos por ver es un nuevo futuro viéndose adelante. Ya el embajador Leonidas mencionaba muy bien el tema internacional, la participación de Estados Unidos con China, con Rusia, que han sido nuevos exponentes de una multipolaridad internacional, y eso implica un desafío para Estados Unidos, pero la administración Biden también tendrá que voltear su mirada nuevamente hacia el sur, y eso nos trae aquí a Centroamérica y América Latina. Y ahí es donde, como bien decía, se trata de una persona que cuando fue vicepresidente visitó nuestra región más de 14 veces. Fue la herramienta prácticamente principal de la administración Obama con relación al tema de la Alianza para la Prosperidad, como bien mencionaba don Roberto Lagos, inclusive con el señor González, ¿verdad?, en el Consejo Nacional de Seguridad. La vinculación con el plan de la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte está en buenas manos. Entonces, yo creo que va a haber una buena expectativa. Esa es una de las expectativas, creo que todos tenemos con alguna razón para esperar que se dé. Esto implica también el nombramiento de un representante de la administración Biden aquí en Honduras que conozca el tema. Así como el señor Biden, al nomás llegar a la presidencia, como lo vamos a ver en menos de 3 horas, ya está actuando. Igualmente, un nuevo embajador al llegar aquí será con toda seguridad una persona con conocimiento de causa, que conoce bien al vicepresidente, que sabe que estos 3 países del Triángulo Norte forman parte de una prioridad de la política exterior de Estados Unidos y que por lo tanto va a representar dignamente el perfil necesario para cumplir con esa función. Nosotros, como país, también tenemos que prepararnos. Lo que puede traer el plan de la Alianza para la Prosperidad es oportunidad de inversión. La inversión necesita un espacio apropiado, tenemos que mejorar algunas cosas en el tema de migración, de inversión, el tema de gobernabilidad que se ha mencionado. Hay varios elementos ahí que tienen que encajar y para lo cual seguramente estaremos trabajando con la administración Biden. No quiero dejar, el tema es Estados Unidos, pero no quiero dejar pasar también mencionar de que tenemos acuerdos internacionales con la Unión Europea. Ahí hay un mercado de consumo de 500 millones de consumidores. Tenemos tratados con Asia, con Canadá, con Sudamérica. Entonces, es importante ver el contexto de nuestra relación con Estados Unidos en ese contexto más amplio también, donde hay varios actores y donde la cooperación va a ser uno de los factores más importantes. Bueno, el otro punto, y si ustedes ven los mensajes que nos están llegando, la gente se pronuncia sobre las expectativas que ha levantado la administración Biden en relación a influir bastante en esta región del norte de Centroamérica en el combate a la corrupción. No debemos pasar desapercibido que hay una congresista que ahora que los demócratas controlan el Congreso, que controlan el Senado, va a pesar mucho en sus sugerencias, muy beligerante, la congresista de ascendencia guatemalteca Norma Torres. Es decir, mucho se ha hablado de que una de las propuestas que tiene Biden es crear toda una estructura que condicione las ayudas de Estados Unidos a ese combate a la corrupción. Hay muchos congresistas demócratas beligerantes, hay una lista Engels,
una lista Engels para mencionar los nombres de los centroamericanos del Triángulo Norte corruptos. A mí me gustaría que ustedes se pronunciaran y me valoraran estas expectativas. Ustedes que conocen bien Washington, usted que ha sido embajador en la capital norteamericana, usted que ha sido embajador en la Organización de Estados Americanos, ambos fueron cancilleres. ¿Qué expectativas sobre esta temática podemos tener los hondureños? Partiendo de una premisa que yo creo todos reconocemos aquí, que la corrupción ha sido uno de los flagelos que ha multiplicado la pobreza en nuestro país. Y sobre esto también me gustaría escuchar la opinión de Roberto Lagos y de Claudia Castillo en los Estados Unidos. Pero esto después de la pausa comercial. Continuamos con Frente a Frente y nos trasladamos a nuestra plataforma de Facebook para dar lectura a sus mensajes a Alexis Mejía. Pero este no es un tema nuevo, nunca les ha interesado porque es la gallinita de los huevos de oro para el país. ¿Se imaginan si la gente no migrara, las remesas bajarían y eso es lo que sostiene la economía del país? Comenta también Alejandro José Fernández, la política de Estados Unidos hacia los países de Latinoamérica será la misma. La única expectativa es que ha habido congresistas demócratas que han hecho acusaciones del gobierno narcocorrupto que tenemos y que medios de comunicación como este dice se han beneficiado. Bueno, agradecemos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Vamos a ver, hay un fenómeno desde hace muchas décadas que le preocupa a los Estados Unidos, pero que se ha agudizado en los últimos tiempos cuando empezaron a llegar niños y sus padres, la migración. Y saben que el foco de esta migración es el Triángulo Norte de Centroamérica. De ahí yo creo que hay un poco más de interés en ver lo que está sucediendo en Centroamérica y el por qué la gente migra de esta región. De ahí que se interesen en analizar, en investigar y el por qué hemos escuchado en los últimos meses que Washington va a tener una política más beligerante y de contribución al combate a la corrupción en esta región norte de Centroamérica, por esa migración que multiplica la pobreza. En este aspecto, ¿qué opinión tiene el ex embajador en la Organización de Estados Americanos? Yo creo que el tema de corrupción es un tema que hay que entrarle de frente y analizarlo con propiedad. No como argumento político de tirios y troyanos, de buenos y malos, sino como un argumento porque también es multicausal. Si usted puede girar de esto desde el enriquecimiento ilícito del funcionario que cobra coimas, etcétera, el que se pone de acuerdo con un operador de empresas y sugiere que le aumente el precio a la luz o al agua para recibir una coima o un beneficio igual del empresario, etcétera, etcétera. También el narcotráfico, las maras que generan miedo, la alianza del narcotráfico, que es la asociación más perversa que he visto en mi vida, porque el marero que ya estaba acostumbrado con su chimba a amenazar y a dañar, se ve ahora con un arma automática, con droga gratis y con dinero para servir de ejército al crimen organizado, como una madre o un padre en un barrio al que no le damos seguridad directa, el parque del barrio se convierte en la sala de conferencia de los mareros, como una madre no va a dejar que su hijo y hija o se arriesgue a irse porque piensa que durante 15 días va a estar sufriendo, pero no va a sufrir los 365 días del año esperando en su casa blindada con barrotes si su hijo llegara o no llegar. Por lo tanto, este es un tema estructural que hay que enfocarlo igual que el tema económico. ¿Cómo podemos llegar a niveles de qué trabajan la mayoría de nuestros migrantes, los obreros, y que logran mandar remesas a Honduras? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo vamos a llegar nosotros al nivel de ingreso de allá para que se sienta feliz? Entonces es lógico que prefiere, luego de no exponer a sus hijos acá o dejarlos acá y mandar una remesa, prefiere llevárselos, prefiere estimular que el niño se vaya para Estados Unidos. Estas cosas hay que analizarlas científica y técnicamente, no como la oportunidad
de que venga un juez implacable de Estados Unidos a condenar aquí y meter preso a todo el mundo o llevárselo preso para afuera, sino tratar de resolver el problema económico. Y ya en eso la misma empresa privada ha estado diciendo, Estados Unidos ha modificado un tanto su conducta respecto a la producción en América y podemos ir mejorando. Por lo tanto, es un tema que no debemos eludir, pero que debemos enfocarlo de manera estructural y completa. Y en ese sentido, ¿qué va a hacer la congresista Norma Torres, que no conoce? Y aprovecho para saludar a Lagos y a Cristina en Estados Unidos, porque ellos dan algunos elementos pragmáticos. Para nadie es un secreto en Washington de que la diplomacia de Washington se volvió disfuncional en el mundo. Era una diplomacia que ya no manejaba el Departamento de Estado como tradicionalmente lo hacía, sino que se manejaba desde las oficinas de los congresistas, desde las oficinas de la presidencia, y el Departamento de Estado con sus 18 kilómetros de pasillos permanecía aislado. Y en ese sentido, entonces, volveríamos a una diplomacia más profesional, más coherente, en que el embajador de cada país tiene las atribuciones que siempre tuvo, y ese embajador, igual que nuestro representante en Washington, tendría una conexión segura, estable, que se perdió durante este gobierno de Trump, porque en su transformación creó una especie de disfuncionalidad. Entonces, veo ahí a Roberta Jacobson, que fue subsecretaria para Asuntos Latinoamericanos, embajadora en México, conoce el país. Roberto Juan González, que era un asistente de Biden durante su presidencia, pasó al Departamento de Estado y mantuvo una relación constante y específica con las autoridades hondureñas. Por lo tanto, no vamos a ir a mentir o a hacer propuestas incoherentes a Estados Unidos. Por lo tanto, debemos construir como hondureños el destino de nuestro país juntos, coherentes. No se trata de quién gana las elecciones, sino de qué hacemos por Honduras. Ahora, correctamente. Hay un punto clave, quizás discrepe con usted, pero si el país no se ayuda a sí mismo a crear instituciones más serias para combatir el flagelo de la corrupción. Le digo esto porque creo que este factor incide mucho en la pobreza que vivimos los hondureños. Y si Estados Unidos sabe que uno de sus principales problemas es la migración irregular y que la fuente de esa migración irregular generalmente es de estos 3 países, y que estos países no se ayudan a sí mismos para combatir la corrupción, ahí es donde sus políticas se vuelven como disuasivas, políticas más fuertes para disuadir, por ejemplo, ese listado Engel que se anuncia, de mencionar los nombres de los corruptos de la región norte de Centroamérica. Las visas, quitar visas, intimida a todos aquellos que desde la esfera pública o privada cometen actos de corrupción. Por eso te pregunto, Roberto Lagos, ¿qué mecanismos de presión crees? Yo sé que el embajador Leónidas Rosa Bautista dice, no, esta es una administración más profesional, más diplomática, menos errática que la de Donald Trump, pero pensando que esta es la fuente de la migración irregular masiva a los Estados Unidos, ¿qué mecanismos de presión crees que utilice la administración Biden en función de disuadir la corrupción pública y privada en esta región norte de Centroamérica? Sí, muy importante la pregunta. Primero, tenemos que entender qué es lo que el gobierno de los Estados Unidos y en general el Congreso y el ala demócrata ha identificado. Ha identificado una ruptura del pacto social en Centroamérica específicamente y específicamente. Entonces, al tener esta ruptura del pacto social, esto es debido a debilidades institucionales y debilidades de incremento de la corrupción. Todo esto lo que genera es una barrera de crecimiento que no se traduce en crecimiento económico, ¿verdad? Y en desarrollo de largo plazo para nuestro país, lo cual impacta en las caravanas y en que las personas tengan que salir del país para buscar oportunidades. Y eso es totalmente claro y lo podemos encontrar en el Omnibus Bill
que recientemente firmó el presidente saliente Trump y que va a entrar en vigencia en este momento para el nuevo periodo fiscal de este año. Eso es relevante. Entonces, las sanciones las podemos encontrar inclusive dentro del Omnibus Bill. La primera es lo que usted ya comentó, don Renato, el listado Engel, en el cual se van a incluir todos aquellos actores, ya sean políticos, del sector privado, que estén disminuyendo, debilitando la gobernabilidad, la institucionalidad y estén incrementando la corrupción en los países del Triángulo Norte. Entonces, ese es un primer mecanismo. Vamos a ver ese tema. El segundo tema, a estas personas que salgan nombradas de la lista, automáticamente se les va a cancelar las visas, ¿verdad? Y ese es un mensaje, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y de qué sirve que le cancelen la visa? La visa se le cancela para generar un golpe a la credibilidad de este actor público o de este actor privado. Y esto debería de ser causal suficiente para iniciar investigaciones en el país, porque sí, el Departamento de Estado tiene información acerca de actos de corrupción de funcionarios y personas del sector privado. Estas personas, por principio, deberían de iniciárseles procesos de investigación en Honduras, ¿verdad? Porque si el Departamento de Estado tiene esta información, en este momento la estrategia del país debería de ser comunicarse con estas personas. Ahora, un segundo punto es el tema del próximo proceso electoral. Definitivamente para los americanos, ellos saben que el próximo proceso electoral en Honduras, las elecciones generales, va a ser clave. ¿Por qué? Debido a la situación que tenemos de división dentro del país, y nosotros vimos lo que sucedió en el último proceso electoral, el tipo de protestas que generó y cómo esta última administración no ha usado con el apoyo total de la población, y esto no genera que tenga una gobernabilidad que le permita desarrollar sus planes y estrategias. Esa es una segunda etapa. Y la tercera etapa es un tema de que cuando la administración Biden defina el nuevo mecanismo o el nuevo plan, será importante que este nuevo plan sea articulado con el plan que tiene la próxima administración que entre o el último año también de esta administración, para que este plan tenga impacto positivo. Entonces, incluye un componente de, sí, incremento de la inversión en nuestro país, de incremento de los programas que implementa, de los presupuestos de los programas que implementa ahí, pero esos tienen que estar articulados con la estrategia de nuestro gobierno para que puedan garantizar algún impacto. Y el componente institucional va a ir de la mano totalmente, y el mecanismo importante que van a desarrollar y que intuyo yo va a ser una nueva comisión de la lucha contra la corrupción. Entonces, básicamente, en esos aspectos y en esos puntos situaría yo la situación, cómo el gobierno entrante o cuáles son las expectativas de la administración Biden para la lucha contra la corrupción y para el impulso del desarrollo económico de nuestro país. Y en función de eso, ya te imaginas el perfil que tendrá el nuevo embajador de Estados Unidos en Honduras. Debe de ser una persona altamente técnica, pero al mismo tiempo con una capacidad de concertación y diplomacia, en el sentido de que sea capaz de dar el delivery de las acciones de la administración Biden, pero que al mismo tiempo puede entender muy bien la situación del país y puede entender claramente los problemas estructurales que nosotros tenemos en el tema de corrupción y en el tema de institucionalidad, en el tema de seguridad, en el tema de lucha contra el narcotráfico. Entonces tiene que ser una persona muy capacitada, que entienda muy bien la región, que entienda muy bien Honduras y que adicionalmente pueda garantizar o pueda apoyar a que todos los programas o el set de programas que tenga el gobierno americano pueda impulsarse de forma correcta en articulación con las políticas de gobierno. Entonces yo siempre me pregunto, sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene esta propuesta, tiene este paquete que va a ser de aproximadamente $4 billones, pero ¿cuál va a ser la contrapropuesta de nuestro gobierno? ¿Cuál va a ser la contrapropuesta para que estas dos iniciativas en conjunto se canalicen y puedan generar desarrollo económico? Mira, y la experiencia y la realidad nos demuestra que aunque anuncien esos paquetes de miles de millones de dólares, no lo sueltan. Yo recuerdo cuando la Alianza para la Prosperidad en la administración de Obama, nos imaginamos un flujo de miles de millones de dólares para la región del Triángulo Norte y la contraparte hondureña, pero no fue así, porque esto pareciera va condicionado a los progresos en materia de transparencia y combate a la corrupción. Los estadounidenses no nos van a meter miles de millones para que generemos riqueza, reduzcamos las desigualdades y haya menos migración, si no ven que el país está luchando fuertemente contra la corrupción. Por eso es un tema que va como ligado. Claudia Castillo. Adelante, Claudia.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han observado. El apoyo fortalecido, aumentado, que Biden está buscando ofrecer al Triángulo Norte, ha enfatizado, será condicionado a trabajo en fortalecer la institucionalidad, gobernabilidad y control y el combatir la corrupción. Eso para mí es muy claro, que esa va a ser condición para que ese financiamiento que tanto necesita el país fluya. Eso sí, debemos tenerlo claro y no generarnos expectativas con los demócratas. Es como, no digo que van a seguir con esa política de construcción de muros, pero siempre seguirán cuidando su frontera. Es decir, la migración irregular no la aceptan ni la toleran republicanos ni demócratas. Ningún país. Ahora, la gran expectativa está en que regularicen el estatus de los 11 millones de indocumentados. Esa es la gran expectativa que tenemos, embajador. Y hay 1 millón de hondureños. Mire, yo creo Y ahí que, hay 1 millón de hondureños, correcto. y sobre ese tema, y viendo los comentarios que se han recibido aquí en el programa, yo creo que son comentarios justos y hay cierto escepticismo, ¿verdad?, de que van a haber cambios en la política de Estados Unidos, que las cosas van a ir para mejor. Y es un escepticismo razonable en vista de la historia que hemos tenido. Pero hay que ver el contexto también. Por ejemplo, con el tema de la narcoactividad. Hay que recordar que en los años 90 el gran problema era Colombia y el paso de la droga por el Caribe. Aquí era mínimo. Y cuando se implanta el Plan Colombia, viene y se hace una restricción a ese movimiento por el Caribe, se inyectan una cantidad de recursos extraordinarios que demandó ese plan y se logra que esa ruta se elimine. Pero ¿qué pasó? Se vino para Centroamérica con las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Entonces también no es una política que solo depende de nosotros. Estamos ubicados en un contexto y ese contexto evoluciona y tiene su propio dinamismo. Yo creo que eso es importante contextualizarlo, tenerlo presente. Las opiniones que se han dado de varios miembros o autoridades de los Estados Unidos, pues es lógico, cada quien tiene su opinión. La congresista Norma Torres tiene su opinión, es muy respetable, se respeta desde luego. Y así como ella, hay varios otros que pueden coincidir o que son un poco, o que tienen otra opinión, ¿verdad? Pero en todo caso, esto lo que va haciendo es confirmando una política, construyendo una política que eventualmente será la que aplicará a Estados Unidos hacia nuestra región. Yo creo que aquí, una vez que uno visualiza ese contexto, podemos ver que el tema migratorio, que con eso comenzó usted esta fase de la conversación, tiene una nueva realidad. Una realidad en la cual el tema migratorio ya ha desbordado en la política nacional de Estados Unidos en una forma muy seria y necesitan abordarlo, necesitan resolverlo. Ahora, como bien mencionaba, la administración Biden con una mayoría no tan dramática, ¿verdad?, en la Cámara Baja, pero sí con una mayoría, y con la situación en el Senado donde pudiese prevalecer una posición del Partido Demócrata, hay un cambio de contexto donde ahora sí puede haber una aplicación, una definición en esa política migratoria. Y eso es lo que nos genera expectativas. Usted lo decía y lo hemos visto en los comentarios de las personas, hay bastante escepticismo. Han habido 2 momentos, me parece, en que no hemos aprovechado la coyuntura para negociar bien con los Estados Unidos. Y mire, Renato, recuerde que yo fui fiscal y por eso yo no estoy en contra de la posición de la lucha contra la corrupción. Lo que entiendo es que la lucha de la corrupción la hemos venido manejando de una manera equivocada. De una manera equivocada desde el principio, justo cuando dice desde los 90 que cae el muro de Berlín, la derecha pensó que había ganado y la izquierda que tenía que recuperar sus posiciones en vez de habernos unido lo bueno y lo malo de cada quien y empezar un proceso de desarrollo.
y entonces empezamos a descalificarnos unos con otros, la gran descalificación, entonces viene la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales con veedores internacionales, tipo Maxi, tipo Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera. Entonces vamos cediendo la soberanía sin reflexionar sobre la reconstrucción moral del hondureño, porque la corrupción también ha tenido momentos de Dios. Me recuerdo que cuando empecé a escribir en El Cronista, mi primer artículo era sobre la lucha contra la corrupción, cuando López creó las instituciones estas después del escándalo del Banana Gate, y me decía, pero es que ha cambiado la corrupción. Antes decían, ay, me das para los chicles, y era una decisión del comisionista o del beneficiado del contrato que le daba algo al funcionario público. Pero después era un reparto en misericordia de las utilidades en costa del usuario, porque eso tenemos precios de luz mala, precios de agua pesto, los servicios públicos de Honduras son carísimos, porque en el costo de esos servicios va un elemento de corrupción. Entonces, obviamente que hay que combatirla, pero tenemos que empezar de nuevo por la reconstrucción moral y espiritual de nosotros mismos para construir una sociedad de todos. Como bien dijo su presidente Ramón Videla Morales, no necesitamos solo un Estado de Derecho, necesitamos una nación. ¿Y qué es una nación? Es un lugar donde hay un vínculo material y espiritual que nos une a todos en beneficio de todos. Y eso es lo que hemos destruido. Y entonces unos están esperando que Biden van de jueces implacables a castigar a todo el mundo. No, este es un concepto de desarrollo, un concepto de aprovechar un mundo que querramos o no ya cambió. La tecnología, la globalización del conocimiento y el medio ambiente o el cambio climático son las figuras esenciales. Mire, Estados Unidos va a luchar, y lo bien lo decía Cristina, contra el COVID primero, porque si la población está sufriendo, ese va a ser su primer interés. Igual debería ser el nuestro, cuidar nuestra vida. Pero en esta lucha estamos esperando que alguien nos venga a resolver los problemas. No nos lo va a venir a resolver nadie, y usted así inició su programa. Pero este es un problema de que los hondureños tenemos que resolver nuestros problemas. No, yo no entiendo que ese es un problema nuestro, pero esa reconstrucción ética y moral del hondureño es a larguísimo plazo, embajador. Pero hay que empezar. Es comenzando con retomar la moral y cívica dentro de la currícula, que la eliminamos. Educación. Es correcto, ahí con el preescolar, comenzar a enseñar valores. Sí, y las valores encuestas. nuestros. Yo eso lo entiendo, pero es que Renato, las encuestas le dicen que este país ahorita lo que ocupa es empleo, dice la gente. Dice que empleo es la principal. ¿Por qué? Porque el trabajo digno, el trabajo es la única fuente legítima de sus ingresos, pero no tenemos trabajo. Entonces, ese es el punto. Pero bueno, mire, tenemos un aparato productivo en este momento resquebrajado por muchos factores. Claro. Los empresarios hablan de que no somos competitivos, los fenómenos naturales han golpeado fuertemente. Lo que yo le quiero decir es que ese proyecto suyo es a largo plazo, la reconstrucción ética y moral del hondureño. Mientras tanto, embajador, creo que hay que disuadir a los que cada día multiplican este flagelo de la corrupción. Y desafortunadamente, y tenemos que admitirlo, nuestra independencia de poderes es una quimera, es un idealismo, no existe. Nuestras instituciones son muy débiles. Es mi criterio, yo pudiese estar equivocado, pero es mi criterio. Es muy débil nuestra institucionalidad, está cooptada por intereses políticos. Entonces necesitamos apoyo y entonces, en ese sentido. En esa desesperación o frustración de los hondureños, y sabiendo que hay intereses de Estados Unidos para evitar la migración irregular, es que todo el mundo clama por políticas estadounidenses, porque nadie puede negar el influjo que tiene Estados Unidos en el mundo. Y nosotros que estamos a 2 horas de Miami, más fácil todavía. Cuando estábamos en Washington, que con esas políticas públicas trate de disuadir la corrupción en estos países. Recibíamos a los que iban a hablar bien, a los que iban a hablar mal,
y confundían problemas estructurales, problemas de ideologías con problemas de corrupción. No se puede eso, hay que separar esto. La corrupción incluso no ha podido ser definida como un delito específico. No existe. Existe lavado de activos, existe abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, etcétera. Porque aquí a todo le llamamos corrupción vía descalificación y buscamos jueces afuera para que nos resuelvan el problema interno. Bueno, que la administración Biden de nuevo levante expectativas en esta región centroamericana, sin lugar a dudas. Se los digo con toda franqueza. Hay gente que es escéptica, ¿verdad? Pero ha levantado muchas expectativas, tanto en reformas migratorias que beneficien a ese más del millón de hondureños allá, como en materia anticorrupción. Correcto, y la disuasión es Le digo que las ha válida. levantado. Por eso estamos esperando no solo la investidura, sino que en la tarde tengamos ya los primeros acuerdos y decisiones del que será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Venimos para terminar. Ya en la recta final de Frente a Frente continuamos dando lectura a sus mensajes. Nos comenta este usuario: el tema de la migración se resuelve en casa, no esperando nada del norte. Políticos patéticos, dice Wilmer. Alexander Figueroa: otro presidente demagogo entra a la Casa Blanca prometiendo cosas que no va a cumplir. Jamás les ha interesado una reforma migratoria. El tiempo dará la razón y muchas decepciones. Agradecemos todas sus participaciones en nuestras redes sociales. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. ¿Por qué creemos que esta vez será diferente? ¿Por qué creemos que esta vez será diferente? Estoy haciendo una revisión de periódicos influyentes en Iberoamérica, entre ellos El País de España, y tiene hoy en su portal digital el siguiente titular, si lo podemos ver: un plan para destejer el legado migratorio de Trump. Este tema no solo lo miro en los medios de comunicación estadounidenses, latinoamericanos, sino que europeos, entre ellos los españoles. El Demócrata, dice este párrafo, prevé también enviar este mismo miércoles una reforma migratoria al Congreso que daría opciones de regularizar su situación a los 11 millones de indocumentados que se estima que viven en Estados Unidos. La prensa europea, lo mismo que estamos debatiendo en este momento, está en este prestigioso e influyente diario español El País. La propuesta contempla un plazo de 8 años para que buena parte de esos migrantes puedan acceder a la ciudadanía, una vez que se verifique que no tienen antecedentes penales y que están al día con el pago de impuestos. Además, ofrecerá una vía express a los grupos que ya están protegidos por estatus temporales, como los cerca de 700,000 soñadores, los jóvenes a los que sus padres trajeron a Estados Unidos sin papeles cuando eran niños, y para los que Barack Obama aprobó el programa DACA, que significa acción diferida para los llegados en la infancia, a los cerca de 400,000 beneficiarios del estatus de protección temporal, entre los que tenemos como a 50,000 hondureños que han seguido renovando ese estatus, que protege de la deportación a ciudadanos de varios países que han sufrido guerras o desastres naturales como Honduras, Nicaragua o El Salvador. O sea, la expectativa no solo es en este plató, aquí en Tegucigalpa. Así es. La expectativa sobre lo que en la tarde hará el presidente Biden con este paquete de reformas migratorias que enviará al Congreso, trasciende estos países del Triángulo Norte y repercute, trasciende a Europa. Por eso es que creo que esta vez no hay demagogia, porque el problema de la migración irregular se ha convertido justamente en eso para los Estados Unidos. Un tremendo problema, un gravísimo problema. Un gravísimo problema que nos deja con un sabor amargo el Estados Unidos histórico que conocemos de humanismo y solidaridad, pasando solo con ese asunto de cómo digregaron familias, con lo que usted mencionó. Por eso creemos que quieren resolver el problema y por lo tanto van a entrarle. Pero en esto, ¿se acuerda que al principio le hice una diferencia a los que ya están dentro? ¿Y qué pasa con cómo la gente quiere las caravanas también?
Entonces van a ir resolviendo los temas de manera progresiva y pausada. Y tienen una opción para los que llegaron del 1 de enero de este año. Tienen una opción para ellos. Así es, pero por eso es la presión. Estemos claros que eso de frenar el ingreso irregular en las caravanas, eso va a ser política de Joe Biden como lo fue Donald Trump. En eso estemos totalmente claros, que no van a permitir el cruce ilegal hacia los Estados Unidos. Vamos a la última pausa para escuchar los comentarios finales de nuestros distinguidos cancilleres y también los que tienen estos distinguidos profesionales hondureños en los Estados Unidos. Roberto Lagos y Claudia Castillo. Vino con un mensaje breve de unos 35-45 segundos de nuestros invitados en los Estados Unidos, Claudia Castillo y Roberto Lagos. Comienzo con Claudia Castillo, que al igual que nosotros, ella tiene enormes expectativas de esta administración demócrata presidida por el señor Joe Biden. Claudia. Gracias. Yo reitero, sí tengo altas expectativas. La imagen de Biden, el primer pensamiento que tiene una mayoría de la gente que votó por él es empatía. Y como se ha dicho aquí, su experiencia en la región y la manera en que ha hablado durante todo el tiempo de su la carrera hacia la presidencia fue que iba a intervenir de manera activa y que tiene la experiencia, el conocimiento de los actores de la región. Yo sí tengo altas expectativas. Es tiempo de que se cree un nuevo pacto social. Este es un socio importante para el país. Es tiempo que salgamos de pobreza del 70%, de inequidades de las más altas del mundo, que dejemos de tener los niveles de violencia y de narcotráfico que tenemos en el país. Tenemos que volver a nuestros tiempos dorados, que no sabíamos que eran tiempos dorados. Muchas gracias, Claudia. Claudia Castillo. Roberto Lagos. Sí, no, muchas gracias, don Renato, por la invitación. Mi único mensaje es el tema de que sí, las cosas tenemos que hacerlas desde adentro, pero creo que la evidencia y lo que ha ocurrido en los últimos años nos demuestra que hemos perdido la capacidad para poder implementar nuestras propias reformas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, uno siempre mira hacia el vecino del norte con la expectativa de que nos pueda apoyar y pueda ser un acompañante creíble en este proceso, ¿verdad? Entonces, definitivamente esperemos que cualquier tipo de reforma que venga de la administración Biden sea positiva para nuestro país y para la región del Triángulo Norte, ¿verdad? Y siempre tratando de nosotros como hondureños, en ese sentido estoy de acuerdo con el embajador Leónidas Rosa, tenemos que hacer la tarea. Y mira, y es un asunto universal, no solo somos nosotros, es un asunto universal. Ahí están las autoridades iraníes pidiéndole a Biden que suspenda las sanciones de Trump contra Irán. La OTAN está a la expectativa también, los países europeos, sobre lo que hará la nueva administración. China ha creado una alianza. Es decir, esto no es de avergonzarnos que nosotros tengamos expectativas también. Siendo un país con pocos ingresos, con mucha corrupción, ubicado geográficamente en el tránsito de droga del sur hacia los Estados Unidos, un país pequeño, 9 millones de habitantes, con mayor razón la cercanía geográfica con Estados Unidos hace que este país tenga más influencia en nosotros. Así que el tener expectativas es lo más natural, si la tienen otros más grandes, más ricos que nosotros. Así que la última pausa para escuchar el comentario final del ex canciller Roberto Flores Bermúdez y también del ex canciller Leónidas Rosa Bautista. Bueno, comentarios finales para concluir el programa del ex canciller Roberto Flores Bermúdez. Muchas gracias, don Renato. Le reitero mi agradecimiento por este espacio. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad y con un país de muchas necesidades. Hemos sufrido y seguimos sufriendo una pandemia que ha impactado gravemente en la economía del país, en los pequeños productores a lo largo y ancho de nuestro territorio, que ha generado una situación social de salud principalmente dramática, que
tiene también el padecimiento de estos dos fenómenos naturales que como nunca antes, ni como el Mitch, habían tenido tanto efecto, especialmente en la zona norte del país, dañando todavía más la economía nacional. Entonces, a nivel social tenemos este gran desafío social y económico, pero también a nivel de seguridad. A lo largo de los años hemos visto cómo el tema de seguridad es uno de los que se argumenta para estas salidas del país. Han habido medidas que se han tomado, que se han procurado tomar, etcétera, pero todavía falta un camino que recorrer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos fenómenos que afectan al país? Que restan oportunidades a nuestros compatriotas, que al mismo tiempo generan cierto grado de temor por su vida, por su bienestar aquí, y esos son disparadores, digamos, del tema migratorio en gran parte. Ahora, hay un plan de reconstrucción y de transformación nacional que está en curso. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo en este momento, porque tiene mucho que ver con el tema de unidad que usted trajo a colación al inicio de su programa. Una reconstrucción y transformación nacional es algo de gran envergadura, no se va a dar de aquí a que concluya la administración del presidente Hernández, va a tener que continuar, y de ahí esa conciliación nacional, digamos, con esta visión a futuro es esencial. Pero no solo nos ayuda en función de ese plan en sí, sino también frente a este fenómeno que estamos viendo en Estados Unidos, de esta nueva coyuntura con la administración Biden. Es decir, si vamos a tener nuevas oportunidades para inyección de recursos, atracción de inversión, ese plan de reconstrucción y transformación también tiene que estar muy ligado a la coyuntura y oportunidad que se nos presenta políticamente. Entonces, esto es a corto y mediano plazo, y solo concluyo coincidiendo con nuestro embajador Leonidas Rosa. A largo plazo no debemos olvidar el tema de la educación. Usted mencionaba moral y cívica, debe volver a las aulas. Tenemos que rescatar estos valores nuevamente. Y este año es importante, por lo menos tener elecciones transparentes. Bueno, sí. Tener elecciones transparentes este año es fundamental para Honduras. Que el perdedor acepte su derrota, consciente que fue derrotado limpiamente. Regálennos eso, élite política de Honduras. Al menos regálennos eso. Transparencia en los procesos electorales este año, por las expectativas que hay con el gobierno que se instalará hoy en Estados Unidos y por las necesidades imperiosas de Honduras de atraer inversión, generar riqueza para construir empleos, porque ese es gravísimo problema que también tenemos, un montón de gente desempleada, más aún con estos fenómenos naturales. Me dice la producción que ahora solo tenemos 30 segundos, embajador, porque ya nos pasamos de las 9 de la mañana. Trataré de hacerlo en 20. Muy bien, gracias. La corrupción es un delito y hay que combatirlo. Como decimos los abogados, hay normas sustantivas y normas adjetivas. Tenemos la norma sustantiva que lo castiga, necesitamos el procedimiento para hacerlo efectivo, y si en eso necesitamos cooperación de Estados Unidos, hay que pedirla. Segundo, yo he llegado a este estadio de mi edad y me siento satisfecho del camino recorrido, y le doy gracias, obviamente, a mis padres, pero a lo que ellos me inculparon: edúcate. El día que no aprendes algo es un día perdido. Y estamos en una crisis mundial, con una sindemia, diríamos en Honduras, porque incluye el COVID, los huracanes, las tormentas y la destrucción moral. Así que tenemos que corregir eso a corto, mediano y a largo plazo, por las vías que cada quien pueda contribuir: política, educación, periodismo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, embajador Leonidas Rosa Bautista. Usted dentro y fuera de la República, todos los eventos que se susciten con esta asunción al poder de Joe Biden aquí en los canales de Televicentro. A todos muchas gracias, buenos días.